Bueno, lo primero de todo, mejor es importante decirlo, agradecer la posibilidad de participar en la escuela y la verdad que la posibilidad de poder abordar un tema tan interesante o tan apasionante como la posibilidad de pensar en torno a la toma del poder. Lo primero, aclarar que no he traído ninguna receta porque no la tengo. Creo que es una cuestión que tenemos pendiente entre todos y todas. Y es una cuestión que tenemos pendiente, pero que vamos a tener que ir abordando caminando, ¿no? Caminando y, bueno, como están haciendo los compañeros del final, junto a las compañeras del final, los camaradas, superando la separación artificial entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, que es una de las aspiraciones del marxismo. Y eso significa que en nuestras concepciones acerca de la toma del poder, pues lógicamente no vamos a poder abstraernos de cuáles son las condiciones objetivas de la sociedad en la que nos encontramos, los conflictos y de los conflictos sociales de los que estamos participando. Fundamentalmente porque debiéramos intentar sacar enseñanzas de esos conflictos concretos a la hora de formular cuál es la estrategia que nos planteamos de cara a la toma del poder. Hacer una reflexión acerca de cuáles han sido las experiencias previas, yo creo que puede ser útil, es muy importante. Y yo creo que la primera reflexión acerca de este asunto es que el intento de aplicación de cualquier receta aprendida previamente pues ha significado un fracaso absoluto de cualquier planteamiento de construcción de una alternativa de poder. Yo creo que es la primera conclusión que debiéramos sacar de los procesos revolucionarios del siglo XIX y del siglo XX. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los manuales no sirven? No, los manuales son orientativos. Sí sirven, nos dan herramientas. Pero si en el manual intentamos buscar la receta, pues nos encontraremos con un serio problema. Con el serio problema que han tenido muchas organizaciones revolucionarias a lo largo de los últimos 200 años, que han concebido el marxismo como un dogma, como una fórmula de aplicación mecánica, al margen de las concepciones de la dialéctica, del materialismo dialéctico, que requiere del análisis de la correlación de fuerzas, de cuáles son las fuerzas que están en liza, de cuál es el agente, cuáles son los sujetos, cuáles son las condiciones objetivas y cuáles son las condiciones subjetivas, cuáles son los sujetos colectivos que tienen capacidad a la hora de articular un proceso de cambio. Se comentaba en la ponencia anterior y a mí me parecía bastante interesante. Yo no voy a utilizar PowerPoint y espero además ser un poco más breve porque esto, como va a ser un planteamiento más en tono de hipótesis o de tesis sometida a crítica colectiva, puesto que no hay, a fecha de hoy, entiendo, una línea absolutamente definida, pues que pueda resultar útil un poco para la reflexión. Y la primera cuestión que a mí me parece que es importante que reflexionemos es la diferencia entre gobierno y poder. Y yo creo que eso nos va a dar claves a la hora de ver qué es lo que tenemos que tomar o qué es lo que tenemos que hacer. Luego ya veremos que a la hora de hablar de la toma del poder pues tendremos un debate también que abordar de quién es quien tiene que tomar el poder, que eso es otra película, pero vayamos primero a pensar qué diferencia hay entre el gobierno y el poder. ¿Alguna diferencia entre gobierno y poder? ¿No hay ninguna diferencia? ¿El gobierno de Rajoy tiene poder? ¿Quién tiene poder en nuestro país? ¿Quién es el enemigo? ¿No? Si decimos quién tiene poder, estamos definiendo al enemigo. ¿Quiénes son?
El capital. Vale, podemos empezar por el capital en genérico. Sí, todo el capital. Su reacción dominante, que es la oligarquía financiera. Vale. La oligarquía financiera, si queréis, que me gusta más. Vale. ¿Y el gobierno entonces? ¿Qué es el gobierno? La correa de transmisión de esa oligarquía financiera. Correa de transmisión. ¿Otra definición? ¿Otra? Una dimensión política. Había un tipo que decía el comité ejecutivo. El comité ejecutivo. ¿Y qué pasa cuando el gobierno no cumple con los dictados del poder? ¿Y hay algún problema? ¿Eso significa que cambie el régimen de dominación? No. Vale. ¿Y la oligarquía ejerce el poder en solitario? La oligarquía financiera, lógicamente, es un grupo muy reducido de personas, ¿no? Por esto luego, esto se hace carne. O sea, es gente. Pocos, además. Entonces, es el régimen de dominación, ¿en torno a qué se sostiene? Bloque hegemónico de poder, se crea. Bloque hegemónico. Pero ese bloque hegemónico es porque hay mucha gente armada apuntando a los obreros y obligándoles a trabajar y a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario miserable. Los aparatos ideológicos del Estado. Me vas a permitir que utilicemos los aparatos ideológicos del bloque dominante. Porque creo que pueden ser, en el momento actual, más precisos, en la medida en la que hay, lógicamente, aparatos ideológicos del Estado, que pueden ser ¿cuáles? La educación y el aparato represivo. De dominación ideológica al represivo, hombre, tiene un factor educativo, ¿no? Pues, tiene un factor educativo, ¿no? Haces lo que yo te digo, te doy con la garrota, con lo cual, pues bueno, configura consensos, ¿no? De asumir, pero en principio ese es más de compulsión, ¿no? El educativo encaja, ¿cuál otro? Medios de comunicación pública, ¿no? ¿Y qué otros medios, ¿no? ¿Qué otros aparatos ideológicos puede haber? La iglesia. La iglesia es un aparato ideológico. La familia. Lo voy a dejar ahí. De cierta manera tiene su componente, pero un modelo determinado de familia. Es el que reproduce el régimen dominante. Pero, vale. Las artes, el cine, la literatura, la música. Vale, más. Dentro de la cultura del fútbol. Dentro de todas las expresiones culturales hegemónicas están transmitiendo y reproduciendo permanentemente el régimen de dominación, ¿no? El régimen el régimen capitalista basado en el intercambio de mercancías. Y además, cuando nosotros estamos viendo encendemos el televisor y estamos viendo, pues bueno, tenemos todos los canales de televisión forman parte de ese asunto, ¿no? No solamente los públicos, también los privados. Pero, en este régimen de dominación, históricamente, en los últimos 30 años, solo participaban del consenso de este régimen de dominación configurado políticamente en torno a la Constitución, la oligarquía financiera y los aparatos ideológicos. ¿Quién participaba? La clase obrera. Todas las fuerzas políticas, las organizaciones sindicales, todas las organizaciones, ¿no? Las organizaciones también forman parte. ¿Quién más? Y al final, si hacemos una visualización sociológica del asunto, existía un consenso mayoritario. No era por el poder de compulsión. El régimen de dominación se sostiene sobre dos pilares. Uno es el consenso y otro es la capacidad de compulsión del Estado.
no solamente sobre la capacidad de compulsión del Estado. Si la dominación se ejerce única y exclusivamente sobre la capacidad de compulsión del Estado, es decir, el ejercicio directo de la violencia, no es sostenible. No es sostenible. ¿Qué ocurre en un país del primer mundo como el nuestro en los últimos 30 años? Pues que lógicamente se había construido por medio de la participación en el consumo, ese proceso en el que sectores importantes de la clase trabajadora pierden la conciencia para sí como clase trabajadora y aparece algo conocido como ¿qué? Eso que todo el mundo dice, ¿tú qué eres? Yo, clase media. Evo Morales habla de clase a medias, que es bastante más preciso. Porque claro, si tú le preguntas, ¿no?, al de la clase media, le dices, pero vamos a ver, ¿tú cómo te ganas la vida? No, yo trabajo. Ah, bien. ¿Posees algo? ¿Tienes medios de producción? No, yo vivo de mi salario, pero yo soy clase media. Porque me voy, me puedo comprar mi casa, pido mi préstamo, tengo un coche guapo de marca alemana, funciono, me hago mis horas extras y eso hace que tenga un dinerito para poder consumir y me puedo ir hasta de vacaciones. Bueno, es una manera de verlo. De hecho, incluso, pues, sectores de la clase trabajadora más machacada, como puede ser el sector de la construcción, nos encontramos como, con el aumento de las horas de trabajo, aumentamos su capacidad de consumo y de retribución directa para poder acceder al consumo. Y tú le preguntabas a gente que trabajaba en la construcción y te decía que, ¿tú qué eres? Clase media. Y además nos encontramos con un proceso, ¿no?, de dominación en el que es importante excluir el conflicto. Y la cultura social se basa en la concertación, en el acuerdo. Todos estamos con la Constitución, todos estamos con la democracia, todos estamos por el acuerdo. Todo aquel que rompe el acuerdo, todo aquel que quiere romper el acuerdo en el sentido que sea, está fuera, ¿no? Porque al fin y al cabo está rompiendo el buen rollo, ¿no? El buen rollo de la sociedad, que consiste en poder ganar más para poder consumir más, que es el acceso a la felicidad, ¿no? Todo un modelo social, ideológico, de dominación que permite el qué. Porque ¿cuál es la finalidad del régimen de dominación? Preservar las relaciones sociales de producción. Sí, sí, pero el capital tiene un objetivo. Acumular beneficios. Vale, ¿o qué? Reproducirse de forma ampliada. Efectivamente, la reproducción ampliada del capital, que es permanentemente ampliar ¿qué? La tasa de ganancia. Esa es la madre del cordero. Y además en Europa, yo hay una cuestión que complementaría con lo que ha planteado Juan, cuando se plantea ese modelo del eurocomunismo, que se dice, no, pero esto solo vale para Europa, los países desarrollados y tal y cual y no sé qué, no sé cuánto. Porque aquí vamos a vivir fenomenal, ¿a costa de qué? ¿Y de quién? ¿Y de quiénes? Porque es un posicionamiento político que se basa no solamente a lo interno del país como consenso, sino en un posicionamiento en el marco internacional. Claro. Y aceptar nuestro país como qué. Claro, que aspira a formar parte del polo imperialista y que aspira a tener unas condiciones privilegiadas basadas en la explotación del sur. Básicamente. Y yo creo que eso es un elemento esencial a la hora de configurar ese modelo, ¿no? Ese modelo de reproducción, ¿no? Mientras se reproduce todo esto y nos dejan acceder, ¿no?, y todo esto funciona, todo esto parece aparentemente que funciona, todo va bien, ¿no? Las concepciones del poder en el marxismo han evolucionado. Las primeras concepciones del poder de Marx y de Engels, el primer análisis que se hace de la dominación, se basa esencialmente en ¿qué? ¿Cuál es el núcleo duro de su concepción?
¿Qué es el Estado para Marx? La policía y el ejército. Básicamente, que venía en origen, ¿no? Algunas cosas más, porque ya va Engels, fundamentalmente más incluso que más, Engels ya está situando cosas, ¿no? Ya está situando cosas. Y de cara a la toma del poder, el primer planteamiento de Marx en el Manifiesto Comunista del 48, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que hacer con el Estado? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero, ¿quién lo tiene que hacer? Eso está muy interesante. ¿Quién tiene que tomar el poder? La clase obrera, ¿no? No es el partido. Es que es interesante eso, ¿eh? Es un concepto interesante. ¿Quién tiene que tomar el poder? El planteamiento que hace Marx es que es la clase trabajadora quien tiene que tomar el poder, no es el partido. El partido es un instrumento de la clase trabajadora. Vale, pero su primera concepción con respecto al Estado, ¿qué es lo que tenía que hacer la clase obrera? Sí, pero ¿cuál era su concepción? Respecto al Estado existente. No, la primera no. En el 48 no habla de la destrucción del Estado. No es verdad. Apropiarse de la máquina. Apropiarse de la máquina. Pero resulta que el marxismo es, o pretende ser una ciencia en función de qué. O pretende ser un pensamiento científico, ¿por qué? ¿Y cuál es el criterio de verdad que tiene el marxismo? La praxis. ¿Y cambia Marx su concepción acerca de la toma del poder? Sí. ¿Cuándo? Tras el desarrollo de los acontecimientos de la Comuna de París. Efectivamente, ¿y hay que plantear? Pues que no solo vale con tomar esa maquinaria, sino que hay que destruirla y construir una nueva. Pero eso se le ocurre a él. Dice, no, he visto esto y tal, y se me ha ocurrido que... ¿De quién aprende? De él, de su rollo, de los estudios que hacía en la biblioteca de Londres. Aprende esencialmente de las luchas populares y de la lucha de la clase trabajadora. De ahí es de donde beben esencialmente los revolucionarios que tienen capacidad para formular tesis correctas. No beben de su única autorreflexión, sino de la experiencia práctica de las luchas de masas. Y se enmienda a sí mismo. Fijaros, claro, porque está mostrando el pensamiento dialéctico marxista. Es decir, que no hay ninguna verdad revelada, sino que las verdades se tienen que sostener bajo la crítica y bajo la experiencia práctica. Que no hay recetas. Y además es una de las cosas que plantea el análisis de la Comuna de París. Es que nos habíamos equivocado. Y ha sido la clase obrera quien nos ha demostrado que estábamos equivocados. ¿Y qué aporta Lenin acerca de ese asunto? De lo de la toma del poder. ¿Cuál es la concepción interesante, ¿no?, a la hora de plantear quién toma el poder? Marx tiene una tesis previa, ¿no? ¿Quién toma el poder para Marx? La clase obrera. Pro. Bueno, el Partido de Vanguardia todavía no está ni concebido. Claro, luego viene Lenin y hablará y planteará, desarrollará el concepto partido, ¿no? Como vanguardia de la clase obrera, pero solo de la clase obrera. Sí, partido de vanguardia de clase obrera porque es la clase más avanzada. Capitalista. Es verdad, pero según todos los esquemas teóricos planteados hasta la fecha, Lenin era un flipado, hablando en plata, ¿no? Cogió el manual y le dio un patadón, dijo nada, controlaba el manual, controlaba, ¿no?, el asunto, pero hace un análisis de la realidad concreta y lo primero que hace es coger el manual y darle una patada enorme. ¿Cuál? El desarrollo de las fuerzas productivas o la introducción del campesinado como un sujeto también que participa de la revolución, ¿no? Efectivamente, porque es que estaba previsto hacer la revolución industrial. ¿Era posible según los esquemas dogmáticos y de aplicación mecánica del marxismo? ¿Por qué? Bueno, no había llevado una revolución democrática burguesa. Sí, pero ¿y si hablamos del desarrollo de las fuerzas productivas, cuál era el problema que tenía Rusia? Que
la clase obrera era un grupo muy minoritario. ¿Cuál era la clase mayoritaria en Rusia? El campesinado. Vamos, en Rusia, en el Imperio Ruso, que había muchas nacionalidades en su interior. Y resulta que plantea que sí es posible. Y al final, el planteamiento de toma de poder, ¿quién toma el poder en Rusia? La clase obrera y el soldado, pero... Y alguien más. Y alguien más. Y alguien más. El partido. Sí, campesina también, pero no liderado por el partido, por los bolcheviques. Relativamente. Porque hasta que no se gana... Porque Petrogrado... Sí, pero hasta que no ganan. Y además hay una de las cuestiones, hay un partido campesino fundamentalmente, que es los eseristas de izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen los eseristas de izquierdas a los bolcheviques? Oye, que nos habéis copiado el programa agrario. Y dice, no, si es que es bueno. Claro, es decir, no es que lo hemos copiado, es que es correcto. Entonces, si es correcto, las ideas no son propiedad de nadie. Y ganan la mayoría y la hegemonía ideológica. ¿Por qué? Porque llevan la guerra campesina hasta las últimas consecuencias y plantean la articulación del poder en los núcleos campesinos y la posibilidad de la toma de la tierra. No solo hablar de la toma de la tierra, está muy bien hablar de la toma de la tierra y del reparto de la tierra. El problema es que en la Rusia zarista, a partir del 5 emerge algo nuevo. Una experiencia política nueva, que no es ni el partido ni el sindicato. Ya había sindicatos en Rusia, muy débiles, con sus pequeñitas cajas de resistencia, ¿no? Pero el movimiento obrero, hago una pregunta inciso. ¿El movimiento obrero es el movimiento sindical? ¿Es solo el movimiento sindical? Pregunto. ¿O hay alguna otra expresión del movimiento obrero? No soy. Fueron una de ellas. El movimiento obrero se expresa de muchas formas. De muchas formas. ¿Qué es lo que determina que sea un movimiento obrero o no lo sea? No, yo lo digo en genérico, porque puede ser, porque claro, el movimiento obrero puede desarrollar la lucha de clases en diferentes planos, ¿no? ¿Como cuáles? Se me ocurren tres grandes, que luego los puedes dividir en trocitos. El ideológico, el político, bueno, si queremos ponemos el económico y otro más. Y el social, ¿no? Que abarca todas las esferas de la vida. Y si miramos las diferentes expresiones que ha tenido el movimiento obrero en los últimos 200 y pico años, nos encontraremos con expresiones que van tocando y van abordando la lucha de clases en cualquiera de esos planos, ¿vale? No va a haber una sola expresión que pueda decir yo soy solo el movimiento obrero. ¿Qué es? ¿El partido obrero? No solo. ¿El sindicato obrero? No solo. ¿Las cooperativas obreras? No solo. ¿Los círculos obreros? No solo. ¿Las escuelas obreras? No solo. ¿Los círculos donde se desarrollaba el ocio de la gente trabajadora? No solo. Es decir, era un todo, ¿vale?, que generaba la capacidad para construir el paso de la clase en sí a la clase para sí. ¿Qué es la clase para sí? ¿Qué diferencia hay entre la clase en sí y la clase para sí? Una clase consciente de sí misma, de sus intereses. Efectivamente. ¿Y qué significa ser consciente de sí misma? De sus intereses. De sus intereses y de qué más. Y de su capacidad de transformación, de sus objetivos. De sus objetivos. Del interés objetivo en acabar con la sociedad de clases. Eso ya es lo que determina cualitativamente esa posición. A lo que iba con la cuestión de la revolución bolchevique. Lo interesante de esa experiencia histórica es la aparición de esa dualidad de poderes dentro de un régimen de dominación. Supuestamente estaba todavía toda la estructura, emergen las primeras expresiones de los soviets, que eran consejos. Soviets son consejos, para que tampoco en ruso, soviet es consejo. Y emergen unas primeras expresiones donde hay dualidad de poderes, primero bajo el zarismo las primeras expresiones y luego ya a partir de la Revolución de Febrero se lanzan. En el 5 ya había habido una primera experiencia de soviet. Y se convierten en organizaciones que, ¿qué hacen?
¿Qué terminan haciendo? ¿Por qué plantean todo el poder a los soviets? ¿Qué estaban haciendo ya los soviets? Ejercer el poder. La nueva construcción del Estado. Están ejerciendo el poder. En determinados lugares, la debilidad del Estado zarista hacía que fueran los propios soviets quienes determinaran las condiciones de vida de las masas. Los que controlaban el orden público, porque estaba desmoronándose el Estado zarista. Los que estaban determinando la distribución de los alimentos en las poblaciones. ¿Y qué es lo que plantean los bolcheviques cuando dicen todo el poder a los soviets? Están identificando el nuevo poder político. Y están, lógicamente, empezando a articular una fórmula interesante, que es la posibilidad de construir organismos de poder popular previo a la toma del poder político. Eso es interesante, eso es una enseñanza. ¿Eso lo vamos a ver luego? En algunos sitios sí, en otros no. En algunos sitios sí y en otros no. A mí me parece que esa experiencia nos sirve. Y luego hay un tipo, un italiano, que pasó, yo creo, no sé si no la mayoría de su vida en la cárcel, pero vamos, la parte más prolífica se la pasó en la cárcel, ¿no? Después de las experiencias de los consejos del norte de Italia, las experiencias insurreccionalistas y tal, la toma del poder de los fascistas termina concretándose en que le metan en la cárcel, y él va haciendo unas reflexiones acerca de ese concepto que se usa tanto, que es la hegemonía. Y además empieza a hablar de, a diferenciar entre sociedad civil y sociedad política, empieza a hablar de cosas. ¿Quién es el tipo este? Gramsci. Gramsci es un leninista de pro, que de hecho se ha intentado manipular por los sectores oportunistas en muchos casos, porque daba margen, ¿no? Fundamentalmente porque la mayoría de los escritos, una parte importante de sus escritos, los realizó en la cárcel bajo un lenguaje críptico. Pero yo creo que se enfadaría bastante si oyera algunas de las tesis que se han manejado posteriormente. ¿Y qué es lo que plantea Gramsci? ¿Qué aporta Gramsci en cuanto a la dominación y la lucha por el poder? El bloque social dominante no ejerce la dominación únicamente mediante el aparato represivo, sino que lo hace creando una serie de un consenso social. Ya, pero él plantea además, no solamente lo plantea en negativo, es decir, analiza lo que tenemos encima, ¿no? Dice, la tenemos gorda, sino que además, ¿qué estrategia plantea? Porque él plantea un análisis, dice, ¿por qué? Claro, toda la reflexión que hacen los revolucionarios después del fracaso de todas las revoluciones de finales del 19, ¿vale? Todo esto empieza de finales del año 19, las insurrecciones de la época y tal, ¿no? Los espartaquistas, las rebeliones en Hungría, tal, no sé qué. Él hace un análisis, ¿no? ¿Y qué es lo que plantea? Él piensa, ¿a qué ha fallado algo? ¿Por qué? ¿Por qué en Europa occidental no ha caído y sí cayó allá? Porque en Europa occidental estaban los partidos de masa y los medios de masa, entonces no podría ser la misma estrategia que en Rusia, que era la guerra de maniobra. Y él planteaba la guerra de posición en Europa occidental. Vale, pero ¿qué significa eso? ¿Solo los partidos? ¿Solo los partidos? Cuando hace un análisis de la diferencia entre el Partido Comunista y el Partido Socialista Italiano, él analiza más cosas aparte del partido. ¿Dónde se fija? Las condiciones de vida de la gente también. Sí, pero ¿en qué? La cultura, los intelectuales, ¿y en qué más? Las organizaciones de masas. Las organizaciones de masas. Habla de las ligas campesinas, habla de las cooperativas, habla de los sindicatos, de lo que existía de sociedad civil, lo que él denomina, ¿no?, dentro de lo que es su clase. Pero él plantea que también el bloque dominante tiene herramientas de sociedad civil, que son capaces de aglutinar ideológicamente a las masas. Uno de los elementos, lógicamente, se ha comentado antes, en Italia, fundamental es la Iglesia Católica, pero había más, que eran capaces de configurar consensos
que hablaba de lo que planteaba la camarada. Es decir, que no se podía dar una lucha de maniobras, él utiliza siempre símiles militares, guerra de maniobras, de movimientos, ¿no?, rápidos, porque realmente se encontraban en una guerra de posiciones, puesto que cuando se producía una ofensiva, el contrario era capaz de reponer fuerzas rápidamente para que no rompieras la línea, ¿no?, a pesar de tus grandes ofensivas. ¿Y cuál es el planteo que se hace? La necesidad de conformar ese bloque histórico, la necesidad de articular toda esa red de herramientas para poder plantear una alternativa al bloque hegemónico, plantear la construcción de un bloque histórico. ¿Con quién? Con la clase trabajadora, pero no solo con la clase trabajadora, sino con todos los aliados que pueda encontrar, que estén objetivamente interesados en ese proceso de cambio. Y además, ¿dónde los va a encontrar? Pues los va a encontrar, entre otras cosas, en la capacidad para resolver las condiciones de vida del personal, que es donde se va a aglutinar en primer término la gente. Y lógicamente también, como planteaba camarada de al final, lo que puede ser esa alianza con sectores de la intelectualidad, o la necesidad de articular la intelectualidad. Ahí, de todas maneras, la concepción de intelectualidad de Gramsci no es exactamente la misma que nosotros tenemos ahora, ¿vale? Y lo va a relacionar en muchos casos, inclusive con la revolución. Pero yo creo que es una reflexión interesante, la lucha por la hegemonía, la lucha por la batalla de las ideas, que se articula también con estructuras organizadas que te permiten ser parte de la vida social. En el fondo, lo que está planteando es la construcción. Si un régimen de dominación se sostiene sobre la sociedad política, que sería el Estado, por una parte, y la sociedad civil, que reproduce ideológicamente los intereses del régimen de dominación, ¿qué es lo que plantea? Si queremos atacar la sociedad política o constituirnos en sociedad política, es necesario que articulemos también, para poder desarrollar ese combate, constituyamos y articulemos sociedad civil alternativa. Cuando él, lógicamente, en contraposición a la sociedad civil creada por el bloque dominante. Es decir, desde un punto de vista de intereses de clase antagónicos. A mí me parecen interesantes estas experiencias, ¿no? Y sobre todo este tipo de concepciones. Como comentaba, ninguna de las concepciones que hemos visto, todas estas concepciones son útiles, pero ninguna es de aplicación inmediata. Yo no creo que se puedan aplicar de forma automática, ninguna de ellas. Son herramientas útiles porque si nos fijamos en cuáles son los procesos revolucionarios que se van a dar en el 19 y en el 20, no se van a aplicar de forma mecánica ninguna. ¿No? Porque cuando estábamos con la dualidad del poder, la vanguardia del proletariado, en el marco de una alianza de clases, y patatín y patatán, y en todo este mare magnum, pues resulta que hay un maestro chino que se dedica a proclamar una revolución netamente campesina, donde además proclama que la vanguardia es campesina y proclama el socialismo, toma el poder y echa patadas a los primeros a los japoneses y luego a Chiang Kai-shek, con lo cual nuevamente nos vuelven a romper el paradigma, decimos, ahí va, pues si nosotros pensábamos que, pero la realidad es tozuda y nos va enseñando que la dialéctica es muy viva y hay que ver dónde está el eslabón débil sobre el que poder golpear para facilitar el proceso de cambio. Pero por si no fuera suficiente, ahí en cualquier caso siempre se habla de una gran organización de masas que articula pam, 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 pam. Y nos encontramos con que en el 59 hay una organización armada de vanguardia que es capaz de dinamizar el conjunto de organizaciones revolucionarias de Cuba, toma el poder y después constituye el partido. Toma ya. Claro, nuevamente, ¿qué nos vuelve a demostrar? Que es muy importante analizar la situación concreta porque las cosas no van a responder al manual. Y hay que analizar cuáles son las condiciones de vida de la gente con la que nosotros queremos abordar el proceso de cambio. Hay un dicho en Cuba que dice que la revolución no se hace con el pueblo que quieres, sino con el pueblo que tienes. Con todas sus contradicciones. Y eso es importante no olvidarlo. Claro, a los cubanos les hubiera gustado, a lo mejor, ¿no? No sé si les hubiera gustado o no, porque
bueno, hubiera sido supuestamente, ¿no?, siguiendo el manual, pues un país industrial, ¿no?, donde la clase obrera, ¿no?, siguiendo pues ese proceso de acumulación de fuerzas, pum, 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 ¿no?, siguiendo el manual, ¿no? Pues el manual no funciona. De hecho, parece que, a la vista yo creo, pero esto es una opinión muy personal, parece que la cosa funciona cuando no seguimos el manual. Sin olvidarnos del manual. Sin olvidarnos de qué es lo que es el marxismo, que es un pretendido método científico de análisis de las contradicciones y de las luchas de fuerzas que se producen en el conjunto de la sociedad y cómo podemos influir para desequilibrar a favor de las clases subalternas ese equilibrio de fuerzas. Ese planteamiento sí, es evidente, y cómo aspiramos, lógicamente, a trabajar por la construcción de una sociedad sin clases y cuál es el camino que queremos recorrer. Pero a partir de ahí, el resto son herramientas que nos sirven porque hay piezas que nos valen de estas herramientas y piezas que nos valen de la otra porque tenemos que construir la nuestra. ¿No? Hay un dicho que dice que no es momento, ¿no?, de llorar por revoluciones pasadas, sino que es el momento de organizar la nuestra. ¿Vale? Porque tenemos a veces un poco de tendencia a pensar, ay, pues cómo debía ser aquello, ¿no? Fantástico y tal, igual, sí, vale. Ponte pilas, ¿no? Ponte pilas porque hay muchas cosas que hacer y nosotros solo respondemos a los intereses de nuestra clase, no respondemos a otra cosa. Entonces, por eso digo que para mí la principal aportación de las luchas del siglo XIX y del siglo XX es la imposibilidad de la aplicación del dogma. El dogma y el marxismo son antagónicos. Cualquier concepción dogmática del marxismo es antimarxista. Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos claro a la hora de abordar este tipo de procesos, porque claro, el capitalismo también vive su proceso dialéctico y se intenta adaptar para poder mantener su régimen de dominación y para poder aumentar su tasa de ganancia o recuperarla cuando la pierde. Y claro, se planteaba, y yo creo que es interesante, ¿no?, ¿qué ocurre en el 73? Podemos analizar el carácter de la crisis, pero esencialmente se produce ¿qué? ¿Por qué decimos que es una crisis? ¿Cuándo definimos nosotros y los capitalistas que hay una crisis? ¿Cuándo hay una crisis? Eso paraliza el proceso de reproducción ampliada del capital. Vale, pero llámale de otra manera. ¿Qué es lo que cae? Cae la tasa de ganancia. No le deis más vueltas. Ha caído la tasa de ganancia, se ha abierto la crisis en el sistema capitalista. Ese es el elemento definitorio. ¿Cuáles son las tres fórmulas? Se pueden resumir en dos, pero a mí me gusta poner tres para hablar de los procesos de acumulación de capital. Hay tres fórmulas de proceso. En los procesos de acumulación de capital hay tres fórmulas. Una de ellas la define Marx como originaria, que luego hemos visto que ha vuelto a aparecer y últimamente además está muy moda. Tres esencialmente. ¿Cuáles son las tres vías de acumulación de capital? Por explotación. Por explotación. Por expropiación. Por desposesión. Y la tercera, que es originaria, y la plantea Marx en el primer tomo, la deuda pública. Viene en el primer tomo. La deuda pública. La deuda pública permite también reactivar los procesos de acumulación. Está interesante. Yo creo, a mí me parece además, repasando, encontrarte con que ya el Carlitos te hablaba en el proceso de acumulación originaria, además, la sección séptima ya te habla, te menciona, ¿no? Lo desarrolla mucho, pero te menciona, te habla de deuda pública, ¿no?, como proceso de recuperación, ¿no?, de proceso de acumulación de capital. Bien, ellos intentan, ¿no?, y dicen, vamos a ver, el sistema fordista, lo que ha supuesto la fórmula de organización de empresa hasta el 73, ¿no?, lo que tenía luego una superestructura que sostenía esa fórmula de producción, ¿no?, la fórmula de producción fordista, que es una fórmula concreta de desarrollo del capitalismo, ¿no?, de organización de la producción en el marco del capitalismo y en su fase superior el imperialismo, es determinada. ¿Cómo es? ¿Cómo es una empresa fordista? Producción en serie. ¿Qué más? ¿Cómo son las fábricas de la empresa fordista? Grandes. ¿Y cómo es la organización de los trabajadores en la empresa fordista? Un sindicato y un comité de empresa, ¿no?
todos con el mismo convenio. Ya está, desde la señora de la limpieza al ingeniero, todos bajo el mismo convenio. Bueno, el ingeniero, dependiendo, a veces tenía contrato mercantil, ¿vale? Pero como mucho, ¿no? Y tenemos una fórmula de organización fordista, una pirámide, la empresa, cuanto más seamos, más nos reiremos y más ganaremos, y enorme. ¿Cuál es el problema? Que esto permite la organización de los trabajadores, y ¿qué pasa con esto? Que en ese marco de lucha económica se producen conquistas por parte de la clase trabajadora que se dan en el marco del centro de trabajo y en el marco político. Porque claro, la lucha en el centro de trabajo tiene también sus consecuencias en el marco político. Máxime si además tenemos el ejemplo, ¿no?, de unos cuantos centenares de millones de personas viviendo bajo un régimen en el que la propiedad privada sobre los medios de producción está proscrita, no está prohibida. Eso ayuda también bastante a la hora de que la gente tenga claro por dónde va el asunto. Pero a lo que voy, esto tiene una consecuencia política, la organización social, la organización de la producción y la organización de los trabajadores, que entraban con 16 años en la empresa, en la SEAT. Fijaros, vamos a ver nuestro propio análisis, ahí os invito a leer el informe Petras, ¿no? Un obrero de la SEAT entraba a trabajar a la SEAT con 16 años y salía para jubilarse. Siempre la misma empresa, siempre con, ¿no?, un nivel de sindicación inmensamente mayoritario, Estos tipos plantean un cambio a partir del 73. Dice, esto lo vamos a cambiar. Esto lo vamos a cambiar. Y hay gente, creo que alguna cosa habéis comentado o habéis visto con Reutemann el otro día, sobre la implementación del modelo. El modelo neoliberal tiene mucho que ver con esto, con la forma de organización de la empresa. Porque pasamos de una organización en bloque, de una pirámide, a una organización en red, a una organización basada en la externalización de la producción y los servicios. Que de hecho, ¿en qué se basa? Lógicamente en un ataque directo a la capacidad de organización de la clase trabajadora para poder defender sus intereses inmediatos. Y esto va a tener, pues eso, ¿cuál es el problema? Tienes un núcleo financiero de dirección y luego a partir de aquí las empresas. De hecho, inclusive, aparte de esa externalización de la producción y esa deslocalización de la producción, porque ¿qué significa la deslocalización de la producción? Pues la deslocalización de la producción significa que es mejor, bueno, que sale más caro tener un robot en Alemania con un operario alemán que hace balones de fútbol de forma automatizada que tener un montón de niños en Pakistán cosiéndolos a mano. Básicamente en eso se basa la deslocalización. La externalización de la producción y los servicios es una cosa parecida. ¿Qué es lo que haces? Aumentar la tasa de explotación. ¿Por qué? Porque es de ahí de donde vas a chupar nuevamente y donde vas a recuperar. Y, lógicamente, depauperar las condiciones de trabajo e impedir esa fórmula de organización de los trabajadores. Y lo tienen claro. Ellos van, en primer término, a la propia organización de la empresa, pero aparte de ir a por esto, ¿a por qué más van a ir? Si van aquí a por la infraestructura, ¿a por qué van a ir también? A por la superestructura. A por la superestructura, porque es un modelo integral. Es un modelo integral el que van a plantear. ¿Por qué? Porque ellos tienen que recuperar su tasa de ganancia. Y ahí hay dos tipos que son geniales en este asunto, son del enemigo, por supuesto, que son von Hayek y Milton Friedman, que son los que van a definir ideológicamente este asunto, ¿no? Y el propio Milton Friedman pues será el precursor de la Escuela de Chicago y va a ser uno de los asesores del régimen de Pinochet a la hora de aplicar su programa económico. Hay un encuentro de economistas en América Latina, en México, al que asisten algunos tipos defensores de estas tesis, porque claro, como planteaba, esto tiene esta parte en la producción y luego en la superestructura en que se concreta. Esto en la producción y en la superestructura en que se concreta el modelo neoliberal. Como de la flexibilidad, incluso Bueno, eso formaría parte de esto, aunque las regulaciones de superestructura, lógicamente, cambio en el marco de relaciones laborales, ¿no? Se permite la subcontratación. De hecho, inclusive, os digo, hay empresas donde por la forma de producir no es posible que el centro de trabajo se haga más pequeño, ¿no? Tienen que ser grandes empresas donde hay miles de trabajadores. ¿Y qué hacen? ¿Qué le pasa a la SEA? ¿No? Efectivamente, tienes allí 15.000 trabajadores en la misma nave y cada uno tiene un bono diferente y un convenio distinto.
Y además con las subrogaciones y tal, pues tiene varias bandas salariales, varios convenios, al final no hay Cristo que articula allí, ¿no? El planteamiento es que no haya manera de articular los intereses colectivos de la clase obrera. Pero a lo que iba, ¿y en la superestructura qué tocan? ¿Qué están tocando ahora? ¿Qué es el consenso? Esto se va a concretar... Sí, di, perdón. Sí, bueno, yo cuestiono ese planteamiento de que es el adelgazamiento del Estado. Yo no creo que se produzca eso. De hecho, en Estados Unidos, el concepto que se vende es ese. Ojo, comparto que ese es el dogma que nos vende. El adelgazamiento del Estado. Pero resulta que el Gingrich, que era uno de los que defendían esas tesis en Estados Unidos, estaba siendo elegido por un distrito electoral muy determinado, llamado Silicon Valley, que es el lugar donde más pasta del Estado se gasta. Vinculado todo, lógicamente, al complejo militar industrial, casualmente. El problema no es que se gaste y se adelgace el Estado. ¿Se gasta menos dinero del Estado ahora? No. Pero de hecho Reutemann no decía eso en ese sentido. Reutemann decía que el Estado cada vez era más fuerte porque tenía... El Estado cada vez existía más en este momento. Pero ese es el discurso que se vende... Eso es. Claro, pero ayer... Para finalizar el sitio público, para seguir sacando rentabilidad, y pero no es que el Estado sigue siendo fuerte y la vez tiene más fuerza porque es el instrumento de la clase dominante para perpetuarse, ¿no? Efectivamente. Su monopolio, eso... Efectivamente, interviene y cada vez más. Y aquí nosotros en nuestro país lo vemos de manera salvaje. El problema es a favor de quién. El problema es a favor de quién se emplean los recursos económicos del Estado. Entonces, ¿aquí qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues un adelgazamiento de la parte social del Estado, de esa que estaba destinada a amortiguar las contradicciones de clase. La salud, la educación, los servicios sociales, todos los programas sociales, todo lo que son derechos sociales, todo eso, hay que quitarlo, ¿no? La posibilidad incluso de deshacerte de empleos públicos, la entrega de los recursos naturales a empresas privadas, la entrega de las empresas estratégicas, si no están ya a manos privadas, a precios altos. Bueno, esto es una estrategia que, como comentaba, hablaron de ella en un encuentro de economistas en México y le decían, pero esto no lo vais a poder imponer si no es con bayonetas. Y efectivamente los primeros experimentos debieron imponerlos con bayonetas. Y los primeros lugares donde se experimentó el modelo neoliberal fueron en Chile y en Argentina. Y debió ser, lógicamente, bajo el genocidio de toda una generación de militantes en ambos países, ¿no? Y en contraposición en concreto en Chile, a una nueva fórmula de toma del poder político que se basaba en la vía electoral. Una vía electoral que, a diferencia del planteamiento que vamos a tener en Europa, tiene en su seno desde el origen la articulación del poder popular y la llamada a una constituyente, que va en el programa de la Unidad Popular, desde el origen. Y eso es importante que lo tengamos claro. Y esas consignas que va a lanzar el propio Salvador Allende del reforzamiento de los cordones industriales, que no son los sindicatos de los cordones industriales, sino organizaciones directas de los trabajadores y de los comandos comunales. Va a tener un planteamiento. ¿Cuál es el problema que va a tener eso? Que va a haber un factor que no controla, y lo ha planteado Juan a la perfección, que es, lógicamente, no controla el factor militar y la capacidad de influencia de los Estados Unidos en la institución militar chilena. Y ahí nos vamos a encontrar con la aplicación rigurosa en Chile y en Argentina de estos programas de ajuste estructural. Estas primeras experiencias, que tendrán además como dos grandes valedores a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher, hay quien dice que también a Juan Pablo II, pues irán planteando ya una lucha social y económica para acabar con los países del campo socialista y con esa fórmula que se estaba dando al otro lado del mundo. Y plantean la reorganización del capital para ganar esa batalla en el campo de lo económico, para que luego se concrete en el campo de lo social y tenga como consecuencia única la victoria política. Y les sale bien. Ganan la victoria económica, tienen una victoria económica que se amplía a esa influencia social en la inmensa mayoría de las sociedades del campo socialista y que luego tiene una consecuencia en la implosión de los regímenes políticos en el campo socialista. Y eso va a tener como consecuencia
una nueva doctrina, o una doctrina que ya se convierte en hegemónica a nivel mundial, que es el consenso de Washington. El consenso de Washington, que va a plantear ya lo que estamos conociendo en la terapia a la que nos están empezando a someter a nosotros ahora, que es cuáles son las vías para la recuperación de la tasa de ganancia y cómo desmontar toda la parte social del Estado y recuperar a marchas forzadas esa tasa de ganancia al precio que cueste. Y eso significa, lógicamente, por varias vías. Vía explotación. ¿Cómo están aumentando la explotación? ¿Cómo se está aumentando la explotación aquí? Algunos ejemplos, creo que hay muchos. Reformas laborales. No reformas, reformas laborales. Desde que yo era pequeñito no han parado de hacerlas. Han hecho muchísimas. Yo era jovencito, yo la primera reforma laboral tenía 14 años. Empezaron con la primera y no han parado. Más. ¿Y eso en qué se concreta? En cuanto al régimen de relaciones laborales. Bajadas salariales. Bajadas salariales, ¿qué más? Aumento de la jornada. Aumento de la jornada, ¿qué más? Despido libre. Sí, libre, no gratis, barato. Y eso, ¿cómo le llamamos? Si le ponemos una palabra. Precariedad. Precariedad. Pero para que eso funcione, tiene que haber otra amenaza. ¿Cuál? La educación. No, hay otra amenaza inmediata. De o pasas por el aro o al paro. Que el neoliberalismo, además, tiene un concepto tiene un concepto superior al concepto de ejército de reserva. ¿Qué concepto es? Porque es integral. Tienes, por una parte, la necesidad de asumir la precariedad, no solo como relaciones de trabajo, sino como vida, como proyecto vida precaria, ¿no? Que abarca todas las esferas de la vida. Hoy tienes, mañana no tienes, hoy, ¿no? La precariedad. Pero luego hay otra amenaza para hacernos tragar con la precariedad que está bastante bien. Es coactiva. ¿Cuál es? Si no cumples, ¿qué te hace? Despiden. Sí, pero eso es el paro. Pero en el paro, si tú estás en Alemania en los años 60, te vas al paro y ¿qué haces? O a Inglaterra en los años 60, ¿qué haces si te vas al paro? Pones la mano, prestación social, alquiler social, ¿no? Y sigues siendo un ciudadano. Exclusión social como concepto integral. Te vas fuera. Te vas fuera. No participas en nada. Estás excluido. Ese concepto es integral. Y el concepto de precariedad son integrales. Y son dos pivotes esenciales y dos enemigos principales con los que nos vamos a tener que enfrentar. Los dos. Porque además uno es consustancial al otro. Uno es consustancial al otro, porque el excluido está deseando convertirse en precario. Y el precario está deseando evitar caer en la exclusión y está siempre bajo la amenaza, precisamente por esa situación de precariedad, de que en cualquier momento me doy un castañazo que flipas. Y tengo un contrato indefinido, pero salgo baratísimo, y como en la próxima huelga vaya la huelga, verás que me voy al paro y se me viene la hipoteca y me voy a la calle y mis niños y la casa y esto y lo otro y cómo lo hago. Y además la prestación no me da ni para comer. Esos son consustanciales. Lo digo porque nosotros vamos a tener que plantearnos una serie de herramientas y de estrategias que sean eficaces para luchar contra eso. Y lógicamente esa precariedad y esa exclusión nos va a excluir de todo. Y vamos a vivir también bajo ese régimen de dominio. Y aquí, esa bajada de la tasa de ganancia, hemos hablado de la explotación. Vale. ¿Cuál es la siguiente fórmula de recuperación de la tasa de ganancia? Hemos dicho, la explotación tiene dos, ¿no? Tiene como dos patas. El aumento de la explotación. Precariedad y exclusión, ¿no? Que es debilitamiento de las condiciones de pauperación de las condiciones de trabajo y sectores importantes excluidos de la capacidad para poder trabajar. Me falta una, por cierto, perdonad, me falta una importantísima, que es ideológica y a veces tiene su consecuencia política y se da en el marco de los centros de trabajo. Está ahí permanente. ¿Cuál es la herramienta fundamental de los trabajadores en el marco de la empresa fordista? Para defender sus condiciones económicas. El sindicato. Con lo cual, el modelo no es enemigo de este sindicato o el otro sindicato. El modelo es enemigo del derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse en el centro de trabajo y a hacer valer sus intereses de forma colectiva.
van hacia la individualización de las relaciones laborales, a acabar con las relaciones laborales, porque la relación laboral emerge en el siglo XIX precisamente como relación colectiva entre los trabajadores y los que les contratan para trabajar. Va a ser un elemento esencial y si os fijáis en el discurso dominante va a estar permanente, que lógicamente se va a encubrir. Y nos lo van a encubrir y nos lo van a meter de tapadillo muchas veces con una crítica, en algunos casos justa, a las propias organizaciones sindicales. Claro, nuestra crítica sería otra, pero aprovechando algunos de nuestros argumentos nos van metiendo ese mensaje ideológico de la inutilidad de la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahora es interesante ese concepto también. El siguiente, hemos dicho, ya dejamos con la parte de explotación. ¿Cuál es el otro que estamos viviendo nosotros en cuanto aquí, que es tan evidente? Hemos dicho explotación, la segunda manera de desposesión. ¿Cuáles estamos viendo aquí? Esencialmente, la apropiación de las viviendas por parte de los bancos. A saco. Pero no solamente. ¿Qué más estamos viendo? ¿A quién están desposeyendo también? A los pequeños empresarios. Claro. Se están comiendo, lógicamente, porque el capitalismo no tiene amigos. ¿No? Y eso de la competitividad, ¿en qué se concreta? ¿Qué es la competitividad? Que la empresa que puede llevar a cabo una producción con menores costes pues va a tener un mayor mercado y va a cargarse un mercado de empresas de mercado. Ya, pero en definitiva al final, hablando en plata, Centralización de capital, una acumulación. centralización, concentración y centralización. Vale, estoy de acuerdo en ese concepto que es más teórico, pero yo quiero simplificarlo más. También, pero ¿qué pasa entre los burgueses, no? O sea, ¿qué pasa entre el capital? Entre los grandes capitalistas y los pequeños capitalistas. El grande se come al chico, ¿no? No nos liemos, es decir, los grandes se comen a los pequeños y acaban con todo por ese proceso de concentración y de centralización del Por eso capital. yo hablé de centralización y no de concentración, porque todo capitalista, incluso los pequeños, son un elemento de concentración de capitales. Lo que se produce es la centralización, es decir, que todos esos se han absorbido. Las dos cosas. Las dos cosas. Se producen, en estos momentos se producen las dos cosas. No es suficiente con una sola, se producen las dos cosas, concentración y centralización de capital. Las dos cosas. Y además, salvaje. Porque es cierto que en este proceso que hablábamos aquí de la empresa en red, que aquí lo hemos visto mucho en la construcción, le decía a un fulano que antes era capataz en una empresa, le dicen, toma, disfrázate de empresario, tú ahora eres empresario, que tienes a 10. Y le decían al trabajador que estaba en la construcción, no, tú date de alta de autónomo, que tú eres empresario y te pago a metros. ¿Son empresarios? En la mayoría de los casos no. ¿Qué es lo que tienen? Pues lo que tienen es que han cogido y esas facturas que les tienen que pagar, pues como tenían que tener una línea de crédito, pues esa línea de crédito la tenían avalada con su casa. Con lo cual es que, no, antes se decía, ¿no?, ese proceso de proletarización, ¿no?, que se iban a convertir en obreros y tal, ¿no? Que va, ni siquiera, no le dejan parar ni en la estación intermedia, van al lumpenproletariado directamente, van a la exclusión. Pues claro, tú dime tú, un tipo con 50 y tantos años, o con 50 y tantos años que ha estado trabajando, dirigiendo una pequeña empresa de 15 o 20 trabajadores, vinculada de forma estructural a la construcción de una u otra manera, auxiliar a la construcción, que tiene todos los elementos con su aval personal respecto a los créditos que tienen las entidades financieras y su empresa se va al tacho. ¿Ese tipo dónde va? A la clase obrera, no. Cuando tenemos 6 millones de parados. Ese no vuelve al ciclo productivo. ¿Dónde va? A la exclusión. A la exclusión, directamente. Sin solución de continuidad. Sin solución de continuidad. Y es importante que entendamos ese proceso. Y yo no quiero, no es una cuestión, pero es importante que ese proceso lo tengamos claro, porque son gente que en ese tipo de procesos, yo no digo que se vaya a dar, pero a lo mejor resulta que antes de entregarle la empresa al banco, prefiere ponerse de acuerdo con los trabajadores y cooperativizarla y entregarla a los trabajadores. A lo mejor. Habría que convencerle, claro, y habría que ver si es viable. Pero a lo mejor. Lo digo porque no tengamos una concepción dogmática de las cosas. Porque puede ser útil. Puede ser útil en ese proceso.
¿Por qué? Porque hay un proceso de proletarización. ¿Qué se trata? ¿De que el obrero se convierta y asuma los intereses y asuma la ideología de la pequeña burguesía? No. Pero aquellos que dejan de ser pequeños propietarios y se van a convertir en proletarios, abrirles hueco para que ya vayan asumiendo desde el principio y cuanto antes su propia condición social y entren en las filas de la clase obrera, y a ser posible que cuando vengan, pues si se traen todos los recursos que puedan, pues mejor, ¿no? Porque los van a ser útiles para poder ir haciendo cositas. Pongo algunos ejemplos que no tienen por qué ser. Y luego la tercera, deuda pública, ¿vale? La deuda pública que va a ser de otra manera, y dentro de la deuda pública además, para pagar la deuda pública, todo ese proceso de privatización salvaje de todos los bienes comunes. Lo podemos dejar ahí, ¿no? Que abarcan empresas, recursos naturales, todo, a precios altos. Las pensiones también van por ahí, es decir, iremos viendo, ¿no? Todo esto hasta que les dejemos. Inclusive, dentro del marco desregulador que llaman ellos, que es regular bastante, en muchos países de América Latina, pues se acabó hasta con el Estatuto de la Función Pública, y echaron funcionarios a la calle, que aquí sería como un... Ahora de momento van a echar empleos públicos, ¿no? Parece que tiene toda la pinta, que se van a dedicar a pulirse empleos públicos de los estatutarios, de los que son laborales. Pero en los países de América Latina cambiaron la legislación para poder echar empleos públicos. Y a mí me parece interesante en América Latina porque como han vivido ya previamente todo este proceso, articularon respuestas. ¿Qué se trata? ¿De que nosotros pensemos en articular las mismas? No, pero sí que podamos aprender de ellas. Eso sí puede resultar interesante. Yo os voy a leer una cosa a ver si os suena. A ver a qué os suena. No digo ni de quién es. Dice: el deterioro de las maquinarias partidistas que se han repartido el poder durante el último cuarto de siglo y la naturaleza de sus relaciones de complicidad con el capitalismo predador hacen necesario que las estrategias, las políticas y las organizaciones destinadas a cumplir con estos objetivos sean generadas a partir de la reserva vital por excelencia de todo el país, el poder popular, a efectos de restablecer la armonía de lo político con el resto de los sectores de la nación. La sociedad debe generar progresivamente formas de organización para la preservación, y defensa y gestión de sus intereses, tales como la cooperativa, la unión de vecinos, los medios de comunicación alternativos, el grupo de defensa de la ecología, el equipo de educación no formal, el grupo de intervención sociológica, la unidad de defensa de la salud, la asociación cultural, el sindicato clasista y en última instancia el partido, cuya acción no se descarta siempre y cuando canalice y exprese y defienda de manera integral los legítimos intereses de la sociedad y no de las élites burocráticas o grupos financieros. En la medida en la que la corruptocracia cierra su ciclo histórico en el país, al no poder disponer en lo sucesivo de crecientes botines para la compra de conciencias y para el mantenimiento de maquinarias centralizadas, custodias de la paz laboral y la paz intelectual. El nuevo protagonista de nuestra historia es el ser humano, convertido en artífice de su destino por la armónica, cotidiana, creativa y directa relación con su sociedad. ¿A qué os suena eso? No suena mal, ¿no? A mí no me suena mal. A mí no me suena mal. Esto es un encuentro, estas son las conclusiones del relator del primer seminario de organizaciones populares del poder paralelo, que se realizó en febrero de 1983 en Venezuela. En Venezuela. Claro. Allí tenían dos partidos, ADE y COPEI. Uno un poquito más derechoso que la COPEI y otro un poquito más socialdemócrata que la ADE. Y ADE además vinculaba a la CTB, ¿no? Ahí en su rollito. El problema fue cuando entraron en una crisis económica tan salvaje y en la aplicación de planes de ajuste estructural que se vivió una crisis económica que se convirtió en una crisis social, de confrontación social, que se terminó convirtiendo en ¿qué? Si tú tienes una crisis económica que se convierte en una crisis social, ¿cuál es el siguiente paso cualitativo? Que se convierta en una crisis política. Porque la mayoría de la sociedad no ve representados sus intereses en aquellos que son sus supuestos representantes políticos. Porque para poder recuperar la tasa de ganancia, están quitando todas esas cositas que eran las que utilizaban para articular ese consenso social. Y solo les queda ¿qué? ¿Qué es lo último que les queda?
La garrota. Esa es la última que va a quedar. En cualquier caso, las herramientas de reproducción ideológica van a funcionar a tope, o sea, a tope. El problema es que hay un momento en el que, cuando las contradicciones materiales son tan salvajes, son muy difíciles y cualquier chispa puede encender la pradera. Ese es el problema. Ese es el problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar hábiles para responder a los intereses del pueblo trabajador. Eso es lo más importante. No para responder a nuestros intereses partidistas. Eso no vale para nada. Si nosotros miramos a corto plazo, mirando única y exclusivamente nuestros intereses partidistas, estamos abocados al fracaso seguro. Aparte de que es mezquino, porque no tiene nada que ver con el compromiso político que nosotros tenemos. Pero más allá de eso es que es poco útil, además, porque nos va a llevar al fracaso. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina con aquellos partidos que no fueron capaces de interpretar la realidad social, la realidad económica, la realidad social y la realidad política? En esos procesos de cambio que se han articulado en América Latina. ¿Qué les ha pasado? Desaparecen. O desaparecen o se quedan de comparsillas. Animando. Claro. Y no quiero ni señalar, pero mirar el mapa de América Latina, ir mirando cada cual y mirar cómo está el personaje. ¿Por qué? Porque los partidos tienen que ser capaces de responder, las organizaciones políticas tienen que ser capaces de responder a los intereses de las masas. Si no responden a los intereses de las masas, no vale para nada. No vale para nada. Había un dicho de Causa R que decía: prefiero equivocarme al lado del pueblo que contra el pueblo. Nosotros tenemos que estar ahí, donde está el conflicto social, y ser capaces de articular espacios unitarios capaces de resolver las condiciones de vida del personal. Cuando el Estado no es capaz de hacerlo y se empoderan las propias masas y son ellas mismas quien lo resuelve, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que emerge ahí? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Eso es poder popular. Y lo demás son zarandajas. Y nuestra estrategia no puede ser la toma del Palacio de Invierno, porque aquí hay trincheras grandes. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos de todo. Yo de todo lo que pone aquí, de todo lo que pone en el escrito este, me apunto que nos hace falta una ración de cada. Nos hace falta una ración de cada. Y hay que ponerse pilas, además. Y hay que ponerse pilas. Y no vale con ningún esquema dogmático. Tenemos que estar allí donde está el conflicto social. Tenemos que estar allí donde se agudiza la contradicción de clase. Donde se ve el salvajismo del capital sobre el conjunto de la población. Porque cuando hablamos de esto, y cuando además baja la tasa de ganancia, esto pasa a ejercer la dictadura abierta. Y eso significa que objetivamente pasan a ser nuestros aliados amplios sectores de la sociedad si somos capaces de tener un planteamiento alternativo y unitario. Si estamos en la parra, puede llegar cualquiera y vender cualquier cosa. Y vender cualquier cosa. Y los griegos son testigos. Por ejemplo. Y yo no desprecio el trabajo de los camaradas griegos, ojo, que nos puede pasar a cualquiera. A nosotros nos pasaría mucho peor. Mucho peor porque tenemos la organización mucho más débil. Yo lo digo porque las experiencias históricas nos tienen que servir. Y luego además, otra cosa. Hay que aprender de las luchas del pueblo, No vamos nosotros a enseñarle al pueblo. Nosotros vamos a aprender del pueblo. Y vamos a intentar, ya que supuestamente tenemos una visión de hacia dónde queremos ir, que es una sociedad sin clases, vamos a aportar y a intentar desarrollar esos elementos para que tengan coherencia y lleguen hasta el final. Se inventó el Partido de Comisiones Obreras. ¿Qué se inventó el partido como estrategia de intervención en el sindicato vertical? Comunista, ¿no? No era el primer intento, una parte del vertical. Sí, se llama de otra manera. La oposición sindical obrera. Se inventó el partido, se decidió el Comité Central. No, oposición sindical obrera. Se pegaron una castaña como un piano. Pero resulta que hubo unos obreros en Asturias que montaron una comisión, se fueron con un pliego. Fue hasta el cura, Fue hasta el cura a pedir con el pliego, con los trabajadores, Y eso empezó a funcionar, prendió la chispa. ¿Y qué hizo el partido?
desarrollarla y darle alcance, ver la potencialidad que tenía, aprender precisamente esa experiencia popular, de esa experiencia obrera, y darle alcance, no inventárselo. Eso no es lo importante es que le dio alcance. Y se convirtió en la primera organización de oposición política al régimen, las comisiones obreras, con la que más capacidad de lucha tenía, con muchísima diferencia. Y en algunos sitios el partido no era mayoría. En la primera comisión obrera de Asturias el partido no era mayoría. Debía haber alguno, a lo mejor, yo no lo sé, si había alguno, probablemente, pero no era mayoría. Y ya no digo en el sindicato vertical. Pero sí desarrollaron dinámicas de conquista de espacios de libertad, dinámicas de acción sindical distintas. Porque claro, a nosotros también se nos puede plantear, el debate es sindicatos sí o sindicatos no. ¿Eso es un debate? No, eso no es ningún debate. El debate será, ¿cuál es nuestra acción en los centros de trabajo? ¿Cómo intervenimos en el centro de trabajo, los comunistas? Porque tendremos que tener organización propia, que se relaciona directamente con los trabajadores y no delega en el sindicato para dirigirse a ellos. Y que interviene en el sindicato también. ¿Pero cómo intervenimos? Habitualmente, ¿cómo intervenimos? Vamos a presentar una lista del sector crítico. Es una manera de intervenir. Pero lo interesante, ¿qué es? ¿Qué fue lo que quebró el sindicato vertical? Prácticas de acción sindical alternativa directamente con el conjunto de los trabajadores. ¿Qué le falta esencialmente a los sindicatos? ¿Dirigentes sindicales? ¿Qué les falta? Participaciones. ¿Qué era Marcelino Camacho? ¿Un dirigente sindical? ¿Era un dirigente sindical? Era un dirigente obrero. Era un dirigente obrero. Evidentemente también era un cuadro político, sin lugar a dudas. Era un cuadro político, eso no hay duda. Pero a lo que iba es, él tenía capacidad para dirigirse a toda su fábrica, no solamente a la comisión obrera. Y tenía autoridad moral para dirigirse al conjunto de los trabajadores, no solo a los afiliados a comisiones obreras. Eso es lo que le falta hoy al movimiento sindical. Una dinámica de democracia directa, como planteaba el compañero, claro que sí, con cuadros políticos, lógicamente, con cuadros que trazan la línea. Pero, ¿cómo se traza la línea? Vamos a una asamblea de trabajadores y desplegamos la bandera con lazo y el martillo. Es útil. O vamos a una asamblea de estudiantes y desplegamos la bandera. Hola, muy buenas, soy militante comunista. Es un título... No, yo lo digo en serio, es un título, lo de ser comunista es un título que hay que ganarse, ¿eh? O sea, el título de comunista se gana con la práctica, no con que tú digas, yo soy militante de una organización, que además a nadie le importa. No tiene por qué importarle, ya le diré yo a quien se lo tenga que decir, pero yo cuando estoy en un frente de masa estoy trabajando para que los intereses del conjunto de los que participan en ese movimiento, intentar que salgan las ideas más unitarias, con más capacidad de lucha y que además permita la convergencia de más frentes de lucha para construir la alternativa política. Ese es mi objetivo. No enseñar mi carnet. Luego ya, cuando te reconocen como dirigente de ese movimiento, ya sí que mola que te pregunten dónde militas. Ya sí. Así no pasa nada. Así si te preguntan y te dicen, ¿tú dónde militas? ¿Tú? Porque tú has militado, tú militas de alguna parte. Yo sí. Pero no vengo aquí a hacer que tú milites. Yo vengo aquí a aportar a este movimiento para que salga adelante. Y mi carta de presentación no es mi bandera, sino mi práctica política y mi compromiso con el colectivo. Esa es mi carta de presentación. Y eso es lo que te permite ganar autoridad política como comunista. Y hacer que las propuestas de los comunistas puedan avanzar realmente. Porque tú le preguntas a la gente de la dictadura, de que vivió la dictadura y tal, que se identificaban, ¿no?, con el Partido Comunista. ¿No? Es decir, tío, ¿a ti por qué te molaba el Partido Comunista? Porque eran los que más luchaban. Porque estaban en todos los lados. Marcelino Camacho no dijo en su comisión obrera que era del Partido Comunista hasta después de la dictadura, ¿eh? Todo el mundo lo sabía, ¿no? Bueno, pero el partido conectaba con él, no estaba en las estructuras regulares, ¿eh? Pongo ese ejemplo como cualquier otro. Porque ¿qué era lo importante que aportaba Marcelino Camacho al partido? Otra cosa. ¿Que era poco importante? No, era muy importante lo que estaba haciendo.
Entonces es importante que nosotros entendamos como labor estratégica de construcción de la alternativa política la organización de esa sociedad civil alternativa. Y además hay que partir de un análisis de la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas es evidente. Ellos tienen más fuerza que nosotros. Así de claro. No, ¿verdad? Nos estamos peleando con una enorme. Vamos a simplificar el asunto. Es enorme. Y si se lían bofetones con nosotros abiertamente, mal. Entonces hay que seguir una estrategia, lógicamente, bajo mi punto de vista, de lucha social asimétrica. ¿Eso qué significa? ¿O qué puede significar? ¿Qué pensáis que puede significar eso? Entender que tenemos Que distintas se lucha fuerzas. en todos lados igual, sino que se buscan los sitios específicos que van a potenciar ese movimiento. Claro, pero tú cuando planteas que la lucha social es asimétrica, ese concepto, ¿la lucha asimétrica qué es? De igual a igual. No sé, de... No confrontas con reglas establecidas por él, se intenta hacer las condiciones favorables a su... ¿Alguien ha oído hablar de la lucha asimétrica en genérico? ¿Con qué paralelismo se utiliza? Con la negrilla. ¿Eh? Con la negrilla. ¿Y eso qué es? Pues Una fuerza. más capacidad de hacerle daño tiene. Tienes que aprovechar tu debilidad para convertirla en fortaleza. Asumir que ellos están más fuertes, que nosotros estamos más débiles, pero asumir tu debilidad para convertirla en fortaleza. De eso es de lo que se trata. ¿No son más fuertes que nosotros o no? Pregunto. ¿Lo son o no? Sí parece, ¿no? A priori. Políticamente seguro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para luchar por la hegemonía? Bueno, pues, un ejemplo de lucha social asimétrica que hayamos visto hace poco y que hayamos visto que algunas ideas avanzan. Está feo que yo lo diga. Parar los desahucios. Parar los desahucios. Eso es una lucha social asimétrica. El enemigo es enorme. Tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que nuestra debilidad es nuestra propia fortaleza. ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué se ha conseguido? Aparte de parar unos cuantos desahucios y conseguir algunos alquileres sociales y algunas condonaciones de deuda y unas daciones en pago. ¿Qué hemos conseguido? Poner el debate encima de la mesa, ¿no? Punto número 1. Y el segundo, no solo el debate. Dar legitimidad a las profesiones. Dar legitimidad a la organización popular, a la lucha popular, a las formas de lucha popular. Hemos puesto en cuestión inclusive decisiones judiciales, ¿eh? Ojito. Que dicen que ha dicho un juez que te vas. El Estado de Derecho. Sí, te voy a dar lo derecho. Entonces, pero además, ¿qué has conseguido a nivel de esa lucha de las ideas? Que la gente se solidarice entre ellos, que ya no esté tan... no sea tan... Pero incluso eso en cuanto a los que participan del movimiento, que cada vez se incorpora más gente al movimiento, eso es el movimiento práctico, la gente que se incorpora a la lucha. Pero socialmente, ¿qué has conseguido? Legalidad, legitimidad. Legitimarla. La mayoría social la ve legítima. Eso es cualitativamente superior, partiendo de un número de fuerzas que yo os invito a participar en unas cuantas asambleas para que veáis realmente con las fuerzas con las que contamos. ¿De dónde hemos sacado la fortaleza? De nuestra propia debilidad. Bueno, yo no digo que haya que hacerlo mecánicamente al mismo tiempo, pero es decir, que seamos conscientes de que estamos luchando contra alguien más fuerte, pero que nuestra propia debilidad se puede convertir en una fortaleza si sabemos cómo utilizarla. Como lo han hecho los pueblos en lucha toda la historia de la humanidad, que no hemos inventado que el Mediterráneo está descubierto hace mucho tiempo, que no se nos ocurrió a nosotros, que cueste. Que Dolores Ibarruri paraba ya desahucios en el 30 y... de verdad, en el 36, lo primero que hizo, una de las cosas que hacía era, cuando la eligieron diputada, era pararlos, o sea que no es tal, ¿no? Entonces, por eso digo ¿de qué es de lo que se trata? Si nosotros somos capaces de conjugar la lucha por las condiciones materiales inmediatas de las masas, y cuando digo la lucha por las condiciones materiales, van la vivienda, la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, y podéis seguir, el ocio, la participación, elegir el campo que más os guste, la información, el tener planeta.
elegir el que más os guste. Se trata de conformar un proyecto que aúne todas esas luchas y que nuestra aportación permita que esas luchas parciales se conformen en un proyecto político. ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Cómo fue el proceso en Bolivia? Así, un resumencillo, breve, conciso, 3 ideas. ¿Llegó Evo, ganó las elecciones y punto, o qué? No. ¿Qué pasó? Se creó un tejido social. ¿Pero cómo? Bajo, o sea, al calor de denuncias concretas, ¿no? Sobre todo el colectivo indígena, de privatizaciones de elementos esenciales, ¿no? Como puede ser el ejemplo del agua, por grandes empresas. Más. Lo que dice el camarada es: se desarrolló la guerra del agua, la guerra de los campesinos focaleros que se cuestionaban sus medios de vida, diferentes movimientos sociales que confluyen además con un paquete de ajuste estructural en el que los movimientos... Porque claro, Evo se presentó varias veces, de hecho creo que la primera vez sacó un 4%. Además, en Bolivia, para presentarte es bastante complicado porque tenías que legalizar el partido, era un Cristo legalizarlo, bueno, intentaron legalizarlo y no les dejaron. Una historia, y les dejaron un nombre de un partido que había por ahí, que tenía un viejete que no lo usaba, prácticamente, que era testimonial. Pero realmente el MAS, ¿qué era? ¿En qué se convirtió el MAS? Luego le han puesto una coletilla que yo creo que lo identifica. ¿Qué es el MAS? ¿Habéis visto que pone MAS? Instrumento político para la soberanía de los pueblos. Sí, instrumento político social, si quieres, en breve, pero vamos. El apellido completo. Confluye, hay varios momentos y varias luchas muy potentes, de lucha contra medidas neoliberales, que van articulando el pensamiento en el personal de que esas luchas sociales solamente van a poder resolverse con un cambio político. Esa es la labor que nosotros tenemos que llevar a los movimientos sociales. Plantear, vamos a estar aquí a lo que haga falta, vamos a pelear como el primero, pero nosotros tenemos claro que esto solo se puede resolver con un cambio del marco político, porque además no es un cambio de gobierno, y además el MAS no se plantea un cambio de gobierno. Hugo Chávez, cuando se presenta a Venezuela, no plantea un cambio de gobierno. Hugo Chávez jura sobre la Constitución moribunda de la Cuarta República, porque ya van a la constituyente. En Bolivia, los movimientos sociales toman la paz. De hecho, el presidente tiene que irse en el helicóptero y todo. Podían haber arrasado la paz. En ese momento el desequilibrio de fuerzas era tan grande que podían haber arrasado la paz. Haber entrado a la casa de gobierno, haber lo que mató, lo que tú quieres. Pero la madurez política del movimiento social les lleva a reflexionar y a decir: podemos echarles, pero ya no es suficiente con que paremos el país o con que podamos echarles. Queremos poner uno de los nuestros y queremos cambiar el marco político. Y se genera un acuerdo político entre los movimientos sociales para la toma del poder. No para la toma del gobierno, que sí, que van a elegir al Evo, y va a ganar el Evo, pero va a ganar el Evo para hacer un nuevo marco constitucional, donde los movimientos sociales se convierten en sujeto político. ¿Cuáles? Todos. Todos. Desde la Central Obrera Boliviana, pasando por los campesinos, pasando por las juntas vecinales del Alto, pasando por todos. Participan de ese proyecto político. Si nosotros nos centramos solo en algunos de los sujetos sociales, pues nos vamos a perder la mitad de la fiesta. De hecho, si nos fijamos en Venezuela, hay sectores obreros que participaron del proceso. Pero son los sectores populares los que pararon el golpe, en conjunción con los militares. Es decir, que ojo con los dogmas, que nosotros vamos a pelear porque la mayoría de la clase trabajadora esté a favor del proceso, por supuesto, solo faltaba, pero no solamente por eso. Vamos a intentar conformar un bloque histórico con el conjunto de sectores objetivamente interesados en la construcción de un poder popular alternativo a la dictadura del capital financiero,
que plantee la superación de la democracia representativa como régimen político, porque es un régimen político a la medida de la burguesía y a la medida del capital, y plantee nuevas formas de democracia que nacieron en el seno del movimiento obrero. Cuando nosotros decimos democracia participativa, nos dicen, no, eso es de hippies. De hippies. De los hippies de la Comuna de París, que eran los que planteaban la revocabilidad de los cargos públicos y la rendición de cuentas. De esos hippies. Claro, porque le podemos llamar de muchas maneras. Pero la revocabilidad de los cargos públicos, la Comuna de París. La limitación, la rendición de cuentas, la Comuna de París. La limitación de las cuantías económicas a recibir por los cargos públicos, asimilables a los salarios obreros, ¿dónde? La Comuna de París, ¿no? Vale, pues yo me quedo con eso. Porque tú estás planteando una forma política adaptada a los intereses sociales de aquellos que tú quieres que realmente tomen el poder. Con fórmulas de participación directa en la gestión de los recursos públicos. No solamente con eso, sino fórmulas de democratización del crédito, control de los recursos, pero un control democrático, porque a veces decimos, venga, nacionalización de la banca. ¿Es suficiente con la nacionalización de la banca? Caja Madriguera pública. Y, claro, hay que ir a otro proceso. Procesos de desarrollo endógeno, con espacios de desarrollo comunitario, porque hay una parte del modelo neoliberal que es ese que unía la precariedad y la exclusión, que se puede definir en dos palabras, y va hacia la individualización de todo. Se llama darwinismo social. Darwinismo social es consubstancial a este modelo. Las guerras entre los pobres. Es la única manera. Si tú a los pobres les llevas a una situación de depauperación salvaje, hay dos opciones. O se matan entre ellos o matan a los capitalistas, con lo cual, pues que se maten entre ellos. Ese es el darwinismo social, el más fuerte que sobreviva. ¿Cuál es el planteamiento alternativo? ¿Qué es lo que necesitamos cuando se retrae el Estado social? Articular nuevas fórmulas que sean capaces de recuperar lo colectivo por medio de la participación democrática directa en los sectores populares. De eso es de lo que se trata. Y eso hay muchas experiencias que se pueden ir estudiando en cada sitio. ¿Qué es? ¿Para reproducirlas? No. Para aprender que se puede, que sí se puede. Y luego, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Analizar nuestro entorno, analizar los conflictos sociales que están en nuestro entorno e intervenir. Mancharnos y ser capaces de equivocarnos inclusive. Pero equivocarnos pringándonos con los intereses sociales de la gente. No metidos en la iglesia, con el dogma. Diciendo, no, es que claro, como en la asamblea esta no se entera, pues yo paso. Está en hippies. Eso no interesa. O sea, ¿qué es lo que nos interesa? A nosotros nos interesa crear una identidad colectiva y la acción colectiva de la gente para solucionar sus problemas. Porque la práctica no solamente nos ayuda a aprender a nosotros, también aprenden ellos. Aprendemos todos. Nosotros aprendemos de las prácticas populares, de lucha popular. También aprendemos. Y si nuestras ideas son correctas, pues puede ser que en principio no se asuman, pero poco a poco vayan ganando espacio. Pero hay que estar ahí. Si no estás y te vas, aunque tus ideas sean correctas, dices, sí, bueno, nadie se va a acordar de ti. Tienes que estar y equivocarte con las masas. Si no estás, ¿quién se va a acordar de que tú dijiste que nos han morido a palo y ahora me vas a contar tú a mí que si tú no estabas? Tienes que estar. Porque aquí en esto hay... La lucha de clases tiene un problema y es que tienes que optar. No hay imparciales. Tienes que ponerte de un lado o del otro. Y además, no... la gente trabajadora es eminentemente práctica. Entonces, cree en lo que haces, no en lo que dices. Decía Carlitos Marx que valía más un movimiento real que decenas de programas. Y eso es importante que no lo olvidemos. Y eso no significa que no hagamos luego teorización, pero que la teorización nos pille trabajando. Que eso es importante también, porque si no, lo que podemos terminar haciendo en vez de teorización es elucubración. Yo creo que estamos en unas condiciones en estos momentos fantásticas.
como decía el camarada Mao, ¿cómo era eso? La situación es un caos. ¿Cómo era? Bajo los cielos hay caos y más lógicas y total. Algo así, sí. Pues eso. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que objetivamente hay muy buenas condiciones. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no estamos organizados. Claro, las condiciones objetivas son cojonudas, pero las condiciones subjetivas son un desastre. Hay que ponerse pilas. Y las condiciones subjetivas no solamente son un desastre desde el punto de vista de la organización política, que obviamente no... ¿para qué hablar? Sino inclusive de las propias herramientas de los sectores populares para poder responder, y de la clase obrera. Entonces, nosotros, donde realmente vamos a fortalecernos es ahí, fortaleciendo las organizaciones populares, fortaleciendo los medios de comunicación alternativos, fortaleciendo las organizaciones del movimiento obrero, articulando dinámicas de lucha en el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil, siendo capaces de dar ese alcance político que requiere además que demos a los movimientos sociales, es decir, que seamos capaces de, participando de las luchas y no viniéndonos atrás diciendo no merece la pena que luches porque si no cambias el marco político la lucha social no tiene sentido, no. Participando decididamente en la lucha social y diciendo, pero con esto no va a ser suficiente, debemos confluir con el conjunto de las luchas sociales para ir a superar cualitativamente el marco político, planteando nuevas formas de democracia. Y cuando planteamos nuevas formas de democracia, yo creo que no solamente las tenemos que plantear en teoría de qué es lo que haríamos si estuviéramos en el gobierno, sino que tenemos que ser capaces de, desde ya, ir generando dinámicas prácticas que nos permitan aprender a hacerlo. A nosotros, como parte de los sectores populares y de la clase obrera, ojo, no digo a nosotros solos, que también es importante. Porque yo creo que lo importante, cuando hablamos de la toma del poder, es el partido no hace la revolución, la organiza. La toma del poder político, quien tiene que realizarla, son los sectores populares y la clase obrera, no el partido. El partido es una herramienta para poder conseguirlo. Y eso es importante que no lo olvidemos. Y yo creo que esa es la clave que nos puede dar perspectivas para poder conseguir triunfar en este asunto, ¿no? Creo que la cosa va a venir complicada, que nos van a dar un montón de bofetones, pero que al mismo tiempo vamos a ver grandes cosas. Vamos a vivir tiempos interesantes. Veremos cómo se resuelven, en qué sentido, ¿no? Yo soy optimista, creo que la cosa va a ir bien. A mí me gustaría que cuando la cosa vaya bien, mi partido esté ahí. Pero si la cosa va bien, mi partido puede estar o no estar. No sé si me explico. Entonces, nuestra labor es que esté. Y para estar hay que estar con la gente. Y para estar hay que estar con los conflictos. Y hay que estar convencidos de que se puede ganar, que existen las condiciones objetivas para ganar, que es un proceso además que se está dando en nuestro país, pero que es un proceso a nivel internacional. Y tener la determinación de hacerlo. Yo creo que esa es la clave del asunto, ¿no? A mí hay una frase de Lenin que me gusta mucho, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en el debate de Izquierda Unida hay algunos que les ha entrado la duda, ¿no? Les ha entrado la duda y dicen, ¿y si en vez de pedir una constituyente hacemos unas reformillas y tal, y apañamos esto, lo volvemos para cuando antes, que tampoco estaba tan mal ese asunto, ¿no? Yo creo que en las condiciones que vive la clase trabajadora ahora mismo y los sectores populares, yo repetiría claramente a esta gente una frase de Lenin, ¿no? Que dice que resulta lacayuno sostener con alfileres lo que habría que aplastar a mazazos. Y yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Y ante esa posibilidad o ante esa realidad que tenemos, ¿no? De una correlación de fuerzas tan desfavorable, donde además el bloque hegemónico cada vez está más salvaje con los sectores populares y la clase obrera, yo recordaría, y ya con esto termino, una frase de un detenido desaparecido en Uruguay, que decía en Capucha, ahora Mújica gobierna en Uruguay, y es importante que no lo olvidemos, decía eso de que arriba el ánimo, compañeros, que estando el enemigo estamos nosotros.